Les voy a presentar una pequeña lectura crítica sobre el artículo El siglo del gen en la temática de la biología molecular y la genética. A lo largo de la historia del mundo se han hecho muchísimas investigaciones y descubrimientos que han contribuido al desarrollo del mundo. Algunas de estas han causado grandes revoluciones que han cambiado la vida como lo era antiguamente. En este texto hablan de acontecimientos científicos que se produjeron durante el siglo XX, que son una llave para la sociedad del futuro e incluso en nuestra propia comprensión de la naturaleza humana. Todo comienza con la introducción del desarrollo tecnológico y por consecuencia del crecimiento masivo de este, se ha modificado la sociedad y el comportamiento humano más que los propios acontecimientos políticos y sociales. Pero en este texto el desarrollo más importante es el que viene acompañado con la biología molecular. Esta ofrece una nueva imagen de la evolución de la vida en el planeta y estas llamadas a revolucionar la propia estructura de la sociedad humana. Estas son las tecnologías biológicas, que poseen un enorme potencial médico y social y son extremadamente poderosas. Cabe destacar que han tenido un crecimiento explosivo durante la segunda mitad del siglo XX, que con solo 2 décadas de investigación se han encontrado tantos avances que quizás en algunos años más adelante podremos obtener resultados impresionantes. La historia de la biología contiene 3 grandes revoluciones. La primera revolución se produjo en 1860, con las teorías evolucionistas de Darwin y Wallace, que defendían la universalidad del origen de los seres vivos. La segunda revolución fue el descubrimiento de la universalidad del mecanismo de la información biológica propuesta por Watson y Crick en 1953. La tercera revolución ha sido el descubrimiento de la universalidad del diseño animal y de los procesos básicos de regulación de las funciones biológicas entre los años 1985 a los años 2000 del pasado siglo, y a diferencia de las anteriores revoluciones, es el resultado de las contribuciones de un grupo relativamente numeroso de investigaciones. Estos 3 hechos han conducido a una nueva comprensión del fenómeno evolutivo y de la propia biología de los seres humanos. Y fue gracias al proyecto del genoma humano que se determinó la secuencia de pares de bases químicas que componen al ADN. Aquí la investigación más importante fue el descubrimiento de que la especie humana comparte orígenes biológicos con el resto de los animales. Naturalmente, esto se refleja en el ADN, que es el trazo evolutivo común que nos une a todos. Para concluir, me parece algo extraordinario que todos estos avances se hayan logrado en tan solo 25 años, cuando la cultura ciudadana empezó alrededor de unos 10.000 años y el desarrollo tecnológico hace 200 años. Esto nos deja mucho que pensar sobre qué pasará dentro de unos años más y que este proceso va muy rápido y si se logra al 100%, la especie humana tendrá la posibilidad de modificarse genéticamente a sí misma y de forma controlada y determinar su propio futuro biológico, o sea, su propia evolución. Voy a hablarle la parte de la tesis de nuestro ensayo. Encontramos que Charles Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas en su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y requiere variaciones heredables de un grupo. La relación que encontramos con el artículo Genoma humano y nuestro ensayo, el hecho evolutivo, es que si tuviéramos que resumir las implicaciones de la teoría evolutiva, podríamos centrarnos en 3 puntos. El primero sería, todos los seres vivos tienen un origen común. El segundo, ha habido un proceso de cambio gradual que a lo largo de muchos millones de años ha dado lugar a toda la diversidad biológica del planeta. Y por último, la especie humana es simplemente una más de los cientos de millones de especies que existen o han existido. La propuesta de Williams reflejaba un cambio copernicano en lo que respecta a la posición de la especie humana como entidad biológica. El hombre dejaba de ser el centro de la creación para convertirse en simplemente una especie más de los millones de especies creadas por la evolución. No es sorprendente que se produjera una gran reacción social en la época. Estos proyectos han conseguido identificar todos los genes de cada especie, determinar su secuencia y acumular esta información en bases de datos, lo cual, junto con el desarrollo de instrumentos informáticos muy sofisticados y poderosos,
ordenadores han permitido comparar las secuencias significativas. Esto nos da a entender que Darwin siempre trató de defender su teoría. En el fondo, él sentía que la idea de la selección natural era la única que podía explicar cómo las especies evolucionaron y por esto la defendió con todos los conocimientos que en su poder tenía. Ahora vamos a hablar de las fuentes para validar nuestra tesis, que fueron los autores. Zubiri Javier, de 1964, que nació en San Sebastián el 4 de diciembre de 1898. Su filosofía es una gran originalidad. En ella destaca su elaboración de una nueva idea de la realidad. Aunque el mecanismo de la naturaleza haya utilizado para guiar el curso cambiante de la materia viva, está todavía en la mesa de la discusión por la mayoría de los teoristas. Esta definición adquiere mayor sentido en manos de Zubiri. Siguiendo las palabras de Zubiri, podemos decir entonces que la evolución es un hecho. Venimos de forma más sencilla buscando alcanzar un estatus más alto. Otro de nuestros autores es Gould Stephen Hay, 1981. Fue un paleontólogo estadounidense, geólogo, biólogo evolutivo, historiador de la ciencia y uno de los más influyentes y leídos divulgadores científicos de su generación. La mayor contribución de Gould a la ciencia fue la teoría del equilibrio punteado que desarrolló con Niels Eldredge. La teoría propone que la mayoría de los procesos evolutivos están compuestos por largos periodos de estabilidad, interrumpidos por episodios cortos y poco frecuentes de bifurcación evolutiva. Los hechos son los datos del mundo. La teoría son estructuras de ideas que explican e interpretan los hechos. Los hechos no se desvanecen mientras los científicos debaten teorías rivales para explicarlo. La teoría de la gravitación de Einstein sustituyó la de Newton, pero las manzanas no se detuvieron en medio del aire esperado el resultado. Lamarck Jean, 1809. Fue un naturalista francés, uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural, cercano en su influencia al Linio Leclerc. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica en 1802 para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Había propuesto que la vida evolucionaba a medida que los individuos cambiaban a situación de clima o de manera de ser. Reciben por ello las influencias que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de su parte y hasta su misma organización. Para concluir, tenemos que decir que a la fecha ya se cumplen 161 años desde que Darwin publicó la teoría naturalista y su libro del origen de las especies. Aunque no fue muy acertada en el momento, a la fecha podemos afirmar que la idea de la selección natural goza en la actualidad de una excelente salud, no solo continua, siendo el paradigma de la evolución biológica, sino que además es una valiosa herramienta que sirve para analizar otros campos del conocimiento. Hoy sabemos que la causa de algunas enfermedades son las mutaciones genéticas. Conocemos casos de evolución a corto plazo como el de las bacterias que en pocos años se vuelven resistentes a los antibióticos y además de los genomas. Nos confirman los parentescos que existen entre las especies. Gracias a esta nueva prueba, la teoría de Darwin sigue prosperando y al igual que en la selección natural de la vida, las ideas vienen y van y al final sobreviven que la mejor realidad se adaptan. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca de las citas que nosotros empleamos en nuestro ensayo. Nuestro ensayo consta de 5 citas. 4 de ellas son mayores de 40 palabras y solo una es menor de 40. A continuación, con los comentarios que haré respectivamente a cada cita, son comentarios de mi autoría. Bueno, vamos con la primera. Según Darwin, en el año 1859, él defiende una idea acerca de las especies que son parte de una debida transformación a su tiempo. En esta cita se emplea una cita de más de 40 palabras, basada en el autor. Por lo tanto, consta de una dependencia fuera del párrafo, sin comillas y sin cursiva. Bueno, en esta cita se escribe primero el apellido y por último se escribe un punto antes de la página. En la segunda, para Lamarck en el año 1809, propuso una perspectiva de evolución
de los individuos basados en distintos aspectos. Esta es una cita de menos de 40 palabras. Por lo tanto, va dentro del texto, se escribe entre comillas y sin cursiva. Se escribe un punto después de finalizar la cita. En la tercera cita, según Darwin de nuevo, en el año 1871, él defiende la manifestación de sus conocimientos sobre la evolución. Esta cita está basada en el texto, tiene más de 40 palabras y se escribe sin comillas, con sangría y sin cursiva, fuera del texto. De último se escribe el apellido, el año y la página. Y después un punto. En la cuarta cita, según Gould, en el año 1981, se manifiesta un pensamiento de ideas que llevan al origen de una identificación de hechos. Esta cita está basada en el autor, por lo tanto, consta de más de 40 palabras, sin comillas, fuera del párrafo y sin cursiva. En la última cita, según Sudbury, en el año 1964, él considera que la evolución es parte de un proceso genético en el cual se va produciendo nuevas especies. Esta cita consta de más de 40 palabras, basada en el autor. Se escribe aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Bueno, en este caso, primero se escribe el año y el apellido, y al final de la cita se escribe un punto antes de la página. Buenas, en esta ocasión yo voy a hablarles sobre los conectores que fueron empleados en nuestro trabajo. Primero daré el significado de los conectores. Los conectores son palabras y locuciones que enlazan las frases, oraciones y párrafos de un texto. De esta manera ayudan a organizar el discurso y orientan la interpretación de su receptor. En nuestro trabajo, los conectores que fueron utilizados fueron los siguientes. Conectores de adición. Los conectores aditivos o de adición son aquellos que se emplean para agregar elementos. En este caso utilizamos y e incluso. Conectores concesivos. Los conectores concesivos o de concesión se emplean para expresar una objeción o dificultad superable. En este caso utilizamos pero, aunque y aún así. Conectores de referencia. Se emplea para referirse a algo en específico. En este caso utilizamos el conector según. Los conectores consecutivos o de consecuencia anuncian los efectos o consecuencias de algo mencionado. En este caso utilizamos los conectores de ahí, entonces. Conectores de temporalidad. Se emplea para referirse a un momento en específico. En este caso utilizamos el conector actualidad. Conectores de causa. Los conectores de causa o casuales se utilizan para expresar la causa de lo que se menciona. En este caso utilizamos el conector puesto que. Conectores o marcadores de cierre. Estos se utilizan para indicar la finalización inmediata o próxima del discurso. En este caso el conector fue para concluir. Muchas gracias.